Buenos días. Pasamos a la sesión número 12, funciones crecientes, decrecientes y función inversa. Funciones crecientes y decrecientes. Supongamos que y igual a f de x es una función definida en un intervalo y x1 y x2 son dos números cualesquiera en el intervalo, tales que cumplen la siguiente relación. Ya, entonces, si una función es creciente en el intervalo, se cumple lo siguiente, miren. A ver, que f de x1 es menor que f de x2. Quiero que observen acá que la desigualdad se conserva, miren, ¿ok? Entonces, si x1 es menor que x2, entonces ustedes aplican acá f, o en sus imágenes, y quiero que observen que la desigualdad se conserva. Si la desigualdad se conserva, significa que es creciente, ¿ok? A ver, acá tenemos las imágenes, ustedes hallan sus imágenes, y si la desigualdad cambia, como pueden apreciar ahí, entonces la función sería decreciente, ¿ok? A ver, gráficamente sería de la siguiente manera. Miren, cuando ustedes grafican una función, ya bueno, entonces no se olviden, si una función es creciente, la gráfica sería, miren, de la siguiente manera, ¿ok? No se olviden que cuando ustedes grafican una función, se grafica de izquierda a derecha. Y como pueden apreciar acá, la función crece, ¿correcto? Miren, la función va creciendo. A ver, vamos a aplicar la siguiente definición, miren, ¿ok? x1 es menor que x2. A ver, voy a hacer lo siguiente. x1 es menor que x2, ¿correcto? Entonces, al encontrar ustedes las imágenes, la desigualdad debe conservarse, ¿de acuerdo? A ver, miren, si acá tenemos x1, acá estará su imagen, f de x1. Si aquí está x2, aquí está su imagen, f de x2. Y como pueden apreciar, f de x1 es menor que f de x su 2, ¿correcto? ¿Sí? Entonces, bueno, acá también lo tienen. Entonces la función sería creciente, ¿ok? Ya cuando ustedes grafican, por ejemplo, aquí en R2, o en plano trapeciando, como lo quieran decir, ¿ok? A ver, miren, una función decreciente tiene la siguiente forma. No se olviden que se grafica siempre de izquierda a derecha, ¿ok? Miren, la función acaba decreciendo, ¿ok? Va decreciendo, ¿correcto? A ver, ubicamos dos puntos cualesquiera en este intervalo que he tomado acá. A ver, tomamos el punto x1, el punto x2, ¿ok? Como pueden apreciar ahí, x1 es menor que x2, ¿correcto? Entonces, al hallar su imagen, si tenemos x1, miren, acá está f de x1, si aquí está x2, aquí estaría f de x2. A ver, f de x1 es mayor que f de x2, miren, ¿ok? La desigualdad cambia, miren, ¿sí? Si lo vemos de esa manera, ¿ok? Bien, entonces, ahí tiene gráficamente cuando una función sería creciente y decreciente, ¿correcto? Función inversa. A ver, para hallar la función inversa, si a f una función, tiene que ser inyectiva, ¿ya? Si no es inyectiva, no será inversa, tiene que ser inyectiva, con dominio en d sub f y rango en r sub f. La inversa de f es la función que lo vamos a notar de la siguiente manera, f la menos 1, cuyo dominio es d sub f la menos 1, que coincide con el rango de la función, ¿sí? De la función f, y el rango de la función inversa coincide con el dominio de la función f, ¿ok? Para los cuales se cumple la siguiente propiedad. A ver, antes de eso le voy a explicar lo siguiente, porque me entiendan. Un momento. Ya miren, supongamos que tengo una función f, ¿ok? A ver, y ahora sí, listo. Tengo la función f. Nosotros sabemos que f va del dominio de f, ¿sí? Del dominio de f. Normalmente se va al rango de f, ¿verdad? Sí, es la función f. Cuando ustedes hallan la función inversa, ¿ya? En algunos libros notan como f al asterisco, ¿ya? F al asterisco. Nosotros vamos a notar como f a la menos 1, ¿ok? ¿Sí? Son notaciones nada más. Entonces la función inversa va al revés. O sea, me ha dicho en otras palabras, del rango de f, ¿a dónde se ir? Al dominio de f, ¿ok? Era al revés. Ya. A ver, ¿dónde? Ustedes saben que, acuérdense, que el dominio siempre se encuentra en el punto de partida. Miren, ahora esta función es como si ustedes le dan otra letra, puede ser una h, puede ser una g, lo que te guste, ¿ya? Ya, bueno, la cuestión que
acá estaría el dominio. ¿El dominio de quién? De esta función, ¿ok? Entonces va a ser el dominio de la función inversa. Y ese dominio, ¿con quién coincide? Coincide con el rango de la función f, ¿ok? ¿Correcto? Y el rango, de la función inversa coincide con el dominio de la función f. ¿Ok? A ver, un momento, se borró. A ver, f va del dominio de f, esto se va al rango de f, ¿ok? Y aquí tenemos f a la menos 1, la función inversa, que va al revés, como le digo, porque me entiendan, se va al dominio de la función f, ¿correcto? Listo. Ahora, no se olviden que la función inversa, como ya le dije ya, a ver, su dominio, obviamente, la función en realidad está en el punto de partida, ok, ahí estás, bien, ahí está. ¿Ok? Y obviamente, como le digo, va a coincidir con el rango de la función. Y acá sería el rango. ¿De quién? La función inversa. ¿Y coincide con quién? Con el dominio de la función f. ¿Ok? Así sería bien. ¿Ok? A ver. Entonces, acá faltaría la flechita nada más porque entiendan mejor. Ahí también. ¿Ok? Ahí está. Lo que decía. Entonces, no se olviden ya. La función f va del dominio f al rango de f, ¿verdad? Lo normal. Y la inversa va al revés, del rango de f al dominio f. ¿Okay? El rango de f coincide con quién? Con el dominio de la función inversa. Y el dominio de la función coincide con quién? Con el rango de la función inversa. ¿Ok? Y tiene que satisfacer la siguiente propiedad. Miren, f de f a la menos 1 de x es igual a x para cualquier x que pertenece al dominio de la función inversa. ¿Ok? ¿Sí? Miren, x pertenece al dominio de la función inversa, ¿ok? O puede ser al revés, f a la menos 1 de f de x es igual a x para cualquier x que pertenece al dominio de la función f, ¿ok? A ver, gráficamente sería lo siguiente, miren. A ver, ¿cómo ustedes van a explicar una función inversa? A ver, la función inversa es simétrica. ¿Se acuerdan de la siguiente función, cómo se llamaba? Les había enseñado. Y igual a x, función identidad. ¿Recuerdan? ¿Sí? Ya, entonces, la función inversa, mira acá, si tenemos un punto como B, ese punto se va a reflejar, ¿ok? Con respecto a la función de identidad, como podemos apreciar acá. Si acá el punto es A como B, acá va a ser B como A, ¿ok? Se refleja, ¿ok? Si ustedes ya tienen una función que acá tiene una infinidad de puntos, ¿ya? Entonces cada puntito se va a reflejar con respecto a la recta y igual a x, o sea, la función de identidad. ¿Ok? Miren, se va a reflejar. ¿Ok? Me ha dicho esto actúa como un espejo. ¿Correcto? Ya lo tendría, miren. ¿Ok? Si ustedes tienen, a ver, imagínense que tienen una función algo parecida así la gráfica, ¿ya? Entonces acá se va a reflejar, simplemente va a ser así. ¿Ok? Actúa como un espejo. ¿Ok? A ver, ejercicio 1. Nos pide determinar la inversa, el dominio del rango de la siguiente función. Entonces, a ver, vamos a desarrollar el primer ejercicio. Un momento. Ya bien, entonces, antes de hacer esto, a ver, voy a hacer lo siguiente, acuérdense, para que me entiendan un poco más, como le dije. A ver, la función f va del dominio de f, ¿ok? Del dominio de f, ¿ok? Se va hacia bueno, al rango de f, ¿verdad? Sí. Y ya bueno. Y no se olviden que el dominio en realidad es un subconjunto, ¿ok? ¿Un subconjunto de quién? De los reales, ¿ok? Es un intervalo. O puede ser todos los reales también, pues, ¿no? ¿Correcto? Ya, a ver, entonces, miren, para no demorar mucho, voy a volver a escribir acá y lo modifico, ¿ya? ¿Sí? A ver, entonces, la función inversa va del dominio de quién? Obviamente de la función inversa, ¿a dónde? Al rango de la función inversa, ¿correcto? Ok, hasta ahí. Y como también le dije, no se olviden que, esto les había dicho anteriormente, que el dominio de la función inversa coincide con el rango de la función f, ¿ok? Y acá también, el rango de la función inversa coincide con el dominio de la función f, ¿ok?
Listo, esto simplemente lo he hecho para que me entiendan un poco mejor nada más, ¿ya? Ok, ahora sí vamos a resolver el siguiente ejercicio. A ver, nos piden hallar la inversa, ¿verdad? ¿Sí? Voy a copiar la función. Miren, no estoy haciendo nada hasta ahí. Ok. A ver, ahora voy a hacerlo por el siguiente método, ¿ya? A ver, miren. Voy a suponer que el y. Voy a escribir acá primera forma, ¿ya? ¿Sí? A ver. Ok, entonces, vamos a hacer lo siguiente. A ver, vamos a despejar. Ok, despejamos x en función de y. A ver, despejamos función de y, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, a ver, esa expresión pasa a multiplicar acá, ¿ok? Nos va a quedar así, ahí está, de la siguiente manera, ya está. Acá nos va a quedar 1 sobre y pasaría a dividir, hasta ahí, ya está. Ok, no se olviden que el objetivo es despejar x. A ver, el menos 3 pasaría acá a sumar, ¿correcto? Sería más 3. Listo, ahí nos va a quedar que x es igual. No se olviden que este 2 va a pasar a dividir a todo. Ok, a ver, normalmente tenemos la siguiente expresión, ¿verdad? Y como pasa a dividir, bueno, acá va a ser 2y y acá va a ser 3, 3 sobre 2, ¿correcto? Ahí lo tienen, ya está listo. Entonces ya despejamos x en función de y. A ver, lo siguiente que vamos a hacer es cambiar x por y, ¿ok? O variamos x por y. Cambiamos, cambiamos x por y, ¿ok? Para obtener la inversa de esa función. Ya, a ver, esto acá entonces sería y esto sería x, ¿ok? Donde vean esa variable lo cambian. Donde hay constantes, no, acá no se hace nada, pues, ¿ok? Listo. Ahora, esa y que ven ahí es lo mismo que decir f a la menos 1 de x, ¿ok? Entonces, miren, como pueden observar, ahí tiene la función inversa, hasta ahí, ¿ok? A ver, ¿qué más nos pedían? Nos pedía hallar el dominio del rango, ¿verdad? ¿Sí? Ok, a ver, entonces, vamos a hacerlo por acá. A ver, ustedes saben que el dominio, a ver, el dominio de la función inversa, acá lo tenemos para no estar copiando mucho, a ver acá, ahí se ve más rápido. El dominio de la función inversa, ¿a qué es igual? Al rango de la función f, ¿verdad? ¿Sí? Ya listo, un momento. Ahora acá voy a llegar al rango de la función inversa, esto es más fácil. Ya, ya listo, miren. A ver, miren, para hallar el rango de la función inversa vamos a hacer lo siguiente. A ver, un momento. Ya, ok. Entonces, ya, seguimos, ¿ya? Preguntas sobre el tema, ¿ok? Después vemos lo demás. A ver, entonces, el rango de la función inversa es lo mismo que si era el dominio de la función f, ¿verdad? Y miren, el dominio. El dominio de esta función, ¿ok? Es fácil, ¿se acuerdan? ¿Sí? O acá lo ven, es lo mismo. ¿Sí? Es la función original. Entonces, a ver, ¿recuerdan cuando les enseñé funciones racionales? ¿Ok? A ver, miren, lo voy a tapar acá por ahora. ¿Ya? Acá tenemos, por ejemplo, esta es una función constante, y igual a 1. ¿Ok? Entonces el dominio de su función sería todos los reales. Es un polinomio de grado 0. X1 sería acá 1 por x a la 0, claro, de grado 0, como digo, ¿ya? Entonces sería acá un polinomio de grado 1. Y ustedes saben que el dominio de cualquier función polinomial son todos los reales, a menos que tenga alguna restricción, bueno, ¿ya? Son todos los reales, ¿entendido? Ya, hasta acá. Hay un pero. A ver, ¿cuál sería el pero? Hay que, hay que descartar los valores que le hacen 0 al denominador, no se olviden, hay que descartar. ¿Ok? Entonces, el dominio de esta función va a ser todos los reales menos, ¿qué valor va a ser 0? Sería 3 medios, ¿correcto? Entonces,
el dominio, miren, el dominio de esa función sería todos los reales y le quitamos un puntito. ¿Qué punto? Fácil, simplemente como digo, igualen a 0 acá. Sería 3 medios. Ahí lo tiene, ya está. Ya encontramos el dominio, miren. ¿Sí? El dominio de la función f, que para nosotros, como queremos hacer en este caso el rango de la función inversa, ya lo tenemos. ¿Se dan cuenta? Ya, a ver, si nosotros queremos seguir el rango de la función f, va a coincidir ¿con quién? Con el dominio de la función inversa, ¿ok? Entonces, miren, ahora hay que hallar el rango de la función f. ¿Se acuerdan cuando les decía a ustedes que el dominio se encuentra en los x y el rango en los y? ¿Se acuerdan? Ya, a ver, entonces esta parte nos va a ayudar, miren. A ver, ¿qué hacíamos? A ver, el dominio ya lo encontramos, ¿verdad? El dominio está ahí. Para que ustedes hallen el rango, ¿se acuerdan que les decía? Tiene que explicar al revés, o sea, acá está y en función de x, acá miren, está y en función de x, ahora despejen, al revés, x en función de y. Y miren, eso se ha obtenido acá, como pueden apreciar. Y con esta expresión ya podemos encontrar el rango de la función f, ¿entienden? A ver, entonces, el x es un número, acá no hay nada que analizar, es una constante donde ven la variable. Ahí encontramos el rango, en la 10, acuérdense, ¿ya? Entonces acá sería, si lo tapamos acá, imagínense, lo voy a tapar, imagínense que esto no está, acá no depende de y, acá tampoco depende de y, ya está listo. X igual a 1, x igual a 1 es una recta vertical. Si lo proyectan al eje y va a ser todos los reales. O es una función polinomial de grado 0, como pueden decir, ¿ok? Listo, entonces acá tienen que el dominio sería, bueno, en este caso, el rango que estamos hallando por respecto a ¿no? El rango sería todos los reales, ¿ok? Hay un pero. ¿Cuál es el pero? ¿Qué valor no puede tomar y? A ver, igual a 0. Y tiene que ser diferente de 0, ¿correcto? Entonces, el rango sería todos los reales menos el 0, ¿correcto? Entonces, miren, ya tenemos el rango, que sería todos los reales menos 0. ¿Ok? Ya está. Entonces ya tenemos el dominio de la función inversa, como se pueden percatar, y tenemos también el rango de la función inversa. ¿Correcto? Ya, a ver, otra forma de hacerlo. A ver, otra manera. Ustedes saben que en cálculo hay varias maneras de hacer el ejercicio, ¿ok? Simplemente tienen que tener lógica nada más, ¿ya? ¿Sí? Si no, no estaría correcto. Ya, ok, entonces, segunda forma. A ver, estaría aplicando la definición que les había mostrado. A ver, lo voy a hacer recordar, ¿ya? A ver, ¿se acuerdan ustedes? Ahí está en la diapositiva, lo pueden ver, f de f a la menos 1 de x, esto es igual a x. Para cualquier x que pertenece al dominio de la función inversa, ¿correcto? El dominio de esta función. Ya listo, ahí lo tienen, ¿ya? Entonces, vamos a utilizar esa propiedad. Y si no, ustedes utilizan al contrario, bueno, la otra propiedad, ¿se acuerdan? F a la menos 1 de f de x es igual a x también, ¿ya? Como gusten, no hay problema. A ver, entonces, voy a copiar la función acá, para que la puedan apreciar más de cerca. Miren, ahí está la función analizar, ¿sí? A ver, entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Entonces, a ver, miren, voy a copiar toda esta expresión que está acá. Voy a copiarlo, simplemente lo copio, ahí está. A ver, ahora sí vamos a cambiar, miren, quiero que se percaten, a ver, así que atentos, ¿ok? Miren, acá tenemos f de f a la menos 1 de x, y acá está f de x. La variable aquí es x, ¿ok? Entonces, o lo pueden cambiar por otra letra, puede ser acá f de u y acá u, ¿ok? Lo pueden cambiar por cualquier letra que ustedes gusten, no hay problema en eso, ¿ya? A ver, miren, f de f a la menos 1 de x, esta es la variable, ¿ok? Y acá normalmente, a ver cómo está definido, f de esta variable es igual a 1 sobre 2 veces la variable menos 3, ¿ok? Entonces, acá estaría definida de la siguiente manera, miren, acá sería de la siguiente manera. 1, ahí está el 1, sobre 2 veces, ¿quién? La variable. En este caso, para nosotros la variable sería todo lo que está acá. F a la menos 1 de x, todo esto de acá. ¿Ok? Ahí está, miren. 2 veces la variable. Menos ese 3 que está ahí. Ya está. Y eso tiene que ser igual a x. Listo, ya está.
A partir de acá, simplemente nos dedicamos a despejar, ¿ok? No se olviden que el objetivo es f a la menos 1, pues. Digamos la inversa. A ver, entonces esta expresión lo voy a pasar a multiplicar y el x va a pasar a dividir, ¿ok? O sea, nos va a quedar de la siguiente manera. Sería 1 sobre x. Es igual. A ver, toda esta expresión que están viendo, lo voy a pasar acá. Miren, el menos 3. Está restando, voy a pasar acá a sumar. ¿Correcto? ¿Ya? Ok. A ver, lo voy a volver a escribir acá. Ya está. Ah, miren, este 2 está multiplicando. Va a pasar a dividir a todo esto de acá. O sea que nos va a quedar acá 2x y acá sería 3 sobre 2. ¿Ok? Ahí lo tienen. Decir que esa expresión es igual a f a la menos 1 es lo mismo que escribir al revés, ¿verdad? ¿Sí? Para que esté un poco representable ya. Eso ya depende de ustedes. Bueno, eso es redacción nada más. No afecta nada en realidad. Ya está. Hasta ahí tenemos entonces la función inversa. A ver, vamos a ver si coincide. Miren, voy a copiar lo que habíamos hecho anteriormente. Miren, ahí está. ¿Ok? Entonces ahí puede ser de esa manera también. Ya bien, nos falta hallar el dominio rango. Nos vamos a hacer igualito. A ver. Ahora voy a copiar esta parte de allá. A ver, vamos a encontrar el dominio para no estar escribiendo mucho. El análisis con respecto a eso es lo mismo en realidad. ¿Ya? A ver. Y vamos a encontrar también el rango, ¿ok? Voy a copiarlo de acá, no me... Ya, ahora lo analizamos nuevamente. Como le digo, en realidad es lo mismo. A ver, entonces ustedes observan acá. El rango de la función f. Más rápido es el dominio, ¿no? Entonces, como tenemos acá la función, ¿sí? La original, entonces el dominio, como ya saben, si fuera acá uno nomás y acá no sería nada, sería los reales. Pero hay que quitarle los valores que las de cero. Sería todos los, el dominio, en este caso, la función f, sería todos los reales menos igual a 0, 3 medios, ¿ok? Lo mismo que obtuvimos hace rato, 3 medios, ahí está, listo. Ahora el rango. El rango de f no se olviden que lo obtienen al despejar, ¿se acuerdan? ¿Sí? Ya, pero miren, si se percatan acá, el rango de la función f coincide con quién? Con el dominio de la inversa. Y acá ustedes tienen ya la inversa ya. Miren, otra manera de obtenerlo, acá está la inversa. Entonces, para hallar el dominio de la inversa, lo hallan con respecto a la variable x, que es lo que está acá. ¿Ok? Entonces, acá el dominio sería todos los reales de la inversa, pero, a ver, ¿qué valor va a ser el denominador? El 0, ¿verdad? Listo, ahí lo tienen. Entonces acá tienen el dominio de la inversa y tendrían el rango de la función inversa. ¿Correcto? ¿Listo? Bueno, eso sería todo con respecto a ese ejercicio. A ver, ejercicio 2 nos pide determinar la inversa de la siguiente función. No se olviden que esto es y igual a x al cuadrado más 4x menos 1. Para los x que pertenecen al siguiente intervalo. ¿Ok? Miren, nos están dando acá una condición, una restricción. ¿Ok? Entonces ya tenemos, de frente tenemos el dominio de la función f. Si tenemos el dominio de la función f, en otras palabras, tenemos el rango de la función inversa. ¿De acuerdo? ¿Ok? A ver, entonces, vamos a hallar la función inversa. ¿Correcto? Ya listo. A ver, vamos en orden, ¿ok? Vamos primero a hallar, a ver, vamos a hallar la inversa, ¿ok? A ver, entonces, vamos a hallar la función inversa. A ver, entonces, voy a copiar, miren, la función tal como está. ¿Ok? Ustedes saben que f de x es lo mismo que decir y, ¿correcto? ¿Ya? Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a despejar, ¿se acuerdan? Despejamos x en función de y, ¿ok? Despejamos x en función de y, ¿correcto?
Ya, entonces vamos a despejar x en función de y, pero aquí no es tan sencillo como en el ejercicio anterior. Entonces, como le dije, hay que completar cuadrados. Ya ustedes saben completar cuadrados, ¿correcto? A ver, entonces, en la expresión que está ahí sombreada, completamos cuadrados. Como es mónico, ¿ok? No hay ningún tipo de problema. Nos va a quedar lo siguiente. Sería x más, la mitad de 4 sería 2. Toda esa expresión al cuadrado, ¿ok? Y siempre se lo va a restar, ¿se acuerdan? Este 2 que está acá, pero al cuadrado. 2 al cuadrado sería 4. Menos 1. Menos 4, menos 1, menos 5. A ver, pero por si acaso lo voy a copiar acá, ¿ok? Listo, ahí lo tiene. Ahora, ya, hasta ahí hemos completado cuadrados. No se olviden que el objetivo es despejar x en función de y, ¿ok? Entonces, a ver, hacemos lo siguiente. A ver, este menos 5 lo voy a pasar acá a sumar, ¿ok? Me va a quedar acá y más 5. Y más 5 es igual a esta expresión que está al cuadrado, ¿correcto? ¿Listo? A ver, va a pasar como raíz. Nos va a quedar entonces raíz cuadrada de y más 5. No se olviden, cuando ustedes sacan una raíz cuadrada o una raíz de índice par, en realidad siempre sale dos raíces, una positiva y una negativa. No se olviden de eso, ¿ya? Es igual acá a x más 2, ¿correcto? Miren, el 2 está sumando acá, pasaría a restar. Lo pueden escribir aquí, aquí, ¿ok? O lo pueden escribir acá adelante, ya depende de ustedes, bueno, ¿sí? Me gusta, ya está. Ok, decir entonces que esta expresión es igual a x, es lo mismo decir que x es igual a esa expresión, ¿verdad? ¿Sí? Ya, ok, hasta ahí. Seguimos, ahora simplemente vamos a cambiar x por y nada más, ¿ok? A ver, cambiamos x por y. Listo, cambiamos x por y. A ver, vamos a ver qué vamos a obtener. Voy a volver a copiar toda esta expresión. A ver, entonces acá sería y, ¿correcto? Ahí sería y acá sería x. Miren, ahí está la función inversa. Ahora vamos a escribir para que la aprecie un poco mejor. Ya ustedes saben que la función inversa, la función de cambio, acá sería entonces f a la menos 1 de x, ¿correcto? Miren, acá está la función f, acá está la función inversa. Entonces ya encontramos la función inversa. Hasta ahí. Hasta ahí tenemos eso, ¿correcto? Ahora, pero, acuérdense que nos pide, a ver, si ustedes revisan la diapositiva, en realidad no nos pide nada más, simplemente dice determinar la función inversa, nada más. Pero vamos a hallar su dominio y vamos a hallar su rango, ¿ok? ¿Sí? No nos pide, si no nos pide, ya entonces normalmente ahí nos quedamos, ¿ok? En realidad no nos pide, pero bueno, como yo quiero que aprendan a hallar eso, a ver, voy a seguir, ¿ya? Voy a seguir acá. Entonces, miren, acá es algo sencillo hallar, como le dije hace rato al inicio, acá nos dan esta condición, esta restricción, y esa restricción está en función de x, ¿ok? O depende de x, me ha dicho, ¿ok? O sea, me ha dicho que el x es mayor que menos 4 y menor que 3. ¿Y se acuerdan que les he dicho que el dominio se encuentra siempre en los x? ¿Sí? El dominio, en la variable independiente que es la x, ¿ok? Entonces, ya tenemos el dominio de la función f, ¿correcto? Entonces, hasta ahí tenemos el dominio de la función f. ¿Y quién es el dominio de la función f? Este intervalo, pues, ahí lo tienen. Y por definición de función inversa, ustedes saben que el dominio de la función f coincide con el rango de la función inversa, ¿correcto? O sea, me he hecho esto es lo mismo que decir el rango de la función inversa, de esta función f. ¿Ya? Ahí lo tienen. Entonces, en otras palabras, ya tenemos el rango de la función inversa, ya lo tenemos bien. Ahí lo tienen. Nos faltaría hallar el dominio más bien. Ya, hasta ahí tenemos eso, ¿correcto? A ver, aquí lo voy a escribir. Rango ya, rango de la función inversa, ¿ok? De la función inversa. Ya, así tenemos el rango de la inversa, ¿verdad? Nos falta todavía. A ver, ahora vamos a analizar el dominio de la inversa. Ahora lo voy a aquí a cambiar. Ahora el dominio de la función inversa.
A ver, entonces, el dominio de la función inversa lo encontramos acá, miren. Miren, la función inversa está acá ya. No se olviden que el dominio lo encontramos en los... Si acá está la función inversa, el dominio lo encontramos en los x. ¿Recuerdan? ¿Sí? Ok, acá. Entonces, miren esa expresión. ¿Cuándo existe esa raíz cuadrada? ¿Cuándo existe? Cuando su argumento es mayor o igual que 0. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Me entienden? Ya, hasta ahí. Pero aquí, a ver, hay que analizar otra cosa también más. Acuérdense que nos da una restricción, ¿ok? No se olviden que el x pertenece a este intervalo. ¿El x de quién? El x, miren, ¿el x de quién? De la función f, ¿ok? También lo podemos hacer así. ¿Recuerdan el ejercicio anterior que le dije? A ver, un momento. Ok, seguimos, ¿eh? A ver. Ya miren, como le dije, o acá lo voy a volver a escribir por si acaso, para que se acuerden, ¿ya? A ver, para no demorar, le escribo lo mismo ahí. Ya, a ver, miren. Para encontrar nosotros el dominio de la función inversa, ¿se acuerdan que les he dicho que coincide con el rango de la función f? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces, es lo mismo que analizar también el rango de la función inversa. Disculpen, el rango de la función f. Y el rango de la función f, miren, está acá. ¿Se acuerdan qué hicimos? A ver, normalmente, ¿qué hacemos? Despejamos x en función de y. Listo. ¿Se acuerdan cuando le decía a ustedes el dominio se le encuentran las x y el rango se le encuentran las 10? ¿Sí? Miren acá. No se olvide que el dominio de la inversa equivale a decir el rango de la función f. ¿Correcto? El rango de la función f. Entonces, miren, aquí ya hemos despejado. ¿Sí? Entonces, nosotros como sabemos por condición del problema, ¿ok? Por condición, sabemos lo siguiente, miren. A ver, sabemos lo siguiente. Como sabemos que x pertenece a este intervalo, ¿ok? Significa, o es lo mismo decir que x es mayor que menos 4 y menor que 3, ¿ok? Listo, ahí lo tiene. Ya, esto se va a cumplir si, solo si x es mayor que menos 4, pero menor que menos 2. O lo único que estoy haciendo ahí es simplemente este intervalo, escribirlo como la unión de dos otros intervalos. ¿Ok? De aquí les explico cuál es. A ver un momento, ¿ok? Ya, listo. Miren, x es mayor o igual a menos 2, pero menor que 3. ¿Cuál es el objetivo? Que al reemplazar acá la función que depende de y, esté entre esos valores. ¿Ok? Acá análogamente, ¿ya? Además, a ver, además tenemos lo siguiente. Además, bien. ¿Se acuerdan que estamos teniendo el rango de la función f? Para ir al rango tiene que expresar x en función de y por acá ya lo tenemos, ¿ya? ¿Ok? Bien, entonces esto lo vamos a reemplazar acá. No se olviden que estos intervalos se lo unen y nos da este mismo intervalo, no afectó en nada al ejercicio, ¿ya? ¿Ok? A ver, entonces nos va a quedar lo siguiente. Miren, voy a copiar toda esta expresión que estamos hablando, ¿sí? Y simplemente voy a reemplazar, ¿ya? Miren, ¿quién es x? Ahí lo tienen, ¿ok? Ahí está. Bien, ahí está. Ahora miren, tenemos raíces cuadradas, ¿sí? Tenemos que analizar la existencia de la raíz, no se olviden, ¿ya? Acá tenemos una inecuación, tenemos inecuaciones. Ya entonces, a ver, por ejemplo, para toda esta expresión, de una vez puedo analizar. ¿Se acuerdan ustedes cuando les enseñé inecuaciones irracionales? ¿Sí? Se analiza el argumento de la raíz de índice par, ¿no? Para encontrar el conjunto universal. ¿Ya? En otras palabras, lo que está dentro de la raíz, o sea, y más 5 tiene que ser siempre mayor o igual que 0, ¿correcto? ¿Ya? Ahora vamos a trabajar aquí, miren, ¿ya? Esta parte está fácil, ¿no? ¿Sí? A ver, seguimos. Miren, este menos 2 va a pasar a sumar ambos lados, ¿ok? Entonces lo borro acá. Acá me va a quedar simplemente menos 2, acá me quedaría 0, ¿correcto? Ya lo que algo parecido acá, menos 2 pasa a sumar ambos lados, y lo borro de acá. Acá me va a quedar 0, aquí me va a quedar
5, ¿correcto? Ya está ahí. Ok, y está todo. Acá simplemente el 5 pasa a restar, ¿no? Ya, esto ya está listo para graficar. Ya. Nos vamos al último. Ahora hay que trabajar acá, miren. Aquí hay que elevar el cuadro de una vez, ¿ya? Pero acá tengan cuidado. Miren acá. ¿Por qué les digo que tengan cuidado? Por lo siguiente, miren, vamos suponiendo, ¿ya? A ver, menos 3 es menor que menos 2, menos 2 es menor que menos 1. O menos 2 es mayor que menos 3, pero menor que menos 1, ¿ya? Como gusten decir. Ya, ok, miren, ¿qué pasaría si ustedes, por ejemplo, a ver, lo elevan al cuadrado, ¿ya? Vamos viendo. Si ustedes se elevan al cuadrado acá de frente, miren, no va a quedar 9 es menor que 4 y menor que 1, lo cual es incorrecto, ¿verdad? ¿Sí? Esto es incorrecto. ¿Qué se tiene que hacer acá primero? Multiplicar todo por menos. Había una propiedad. ¿Recuerdan que les había explicado en clases anteriores? Ya, multiplican entonces, acá me va a quedar 1 es menor que 2 y esto sería menor que 3, ¿ok? Ahora sí. Miren, si ustedes elevan todo el cuadrado, ahora sí va a tener sentido. No va a quedar que 1 es menor que 4 y esto sería menor que 9, ¿ok? O 4 es mayor que 1 pero menor que 9, ¿ok? Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Ya, no se olviden, ¿ya? Ya esto lo voy a borrar, ¿eh? ¿Sí? Ya, entonces, como ya les enseñaron, ya recordaron la propiedad. Ahora acá miren, hago lo siguiente, multiplico todo por menos, ¿ok? Ya, ahora lo voy a hacer en el siguiente paso, ¿ok? A ver, entonces el 0 va a pasar allá, este menos 2 pasa acá, y acá cambiaría, bueno, acá cambiaría el signo, bueno, acá sería menos más, listo, está. Bien, entonces este número que está acá ya va a ser positivo ya. Y ahora sí que le habrá cuadrado todo, ¿ya? Hay que resolver la inecuación, ¿se acuerdan? ¿Sí? La inecuación, el universal ya está acá. Ok, entonces le vamos al cuadrado. Esta expresión le elevamos al cuadrado, miren, se va a hacer positivo, no va a quedar simplemente y más 5. Y bueno, acá va a quedar 4, ¿no? ¿Sí? Seguimos. Elevamos todo el cuadrado acá, acá queda 0, acá no va a quedar, simplemente sería y más 5. Ok, acá obviamente no va a quedar 25. Ya bueno, acá no hay nada que hacer. Ya está listo. Seguimos. A ver, ese 5 va a pasar a restar ambos lados. Va a quedar que y es mayor que menos 5, pero menor que menos 1. ¿Correcto? O y es mayor o igual a menos 5, pero menor que 20. Ahí lo tiene. Ya, hasta ahí. Ahora miren, ya está listo para graficar. Acá vamos a unir y acá lo vamos a interceptar. Y eso vendría a ser el rango de la función f, que equivale a decir el dominio de la función inversa. ¿Correcto? ¿Ya? A ver, entonces vamos a graficar. A ver, un momento. A ver, vamos a hacer por acá. ¿Ya? Ya, vamos a ubicar los valores. A ver, tenemos el menos 5, el menos 1, el 20, ¿no? Ok. A ver, el menos 5, menos 1 y 20. Ya está, listo. Miren, simplemente nos vamos a dedicar a graficar, ¿ok? No se olviden que O es unión, así que estos intervalos lo voy a escribir o lo voy a graficar con un solo color, ¿ok? Porque es uno solo en realidad. Ya, a ver, el intervalo abierto en menos 5, abierto en menos 1. Entonces sería esta parte de acá. Ya, bueno, como es abierto, listo, seguimos. A ver, el intervalo mayor o igual a menos 5, o bueno, cerrado en menos 5, abierto en 20, ¿no? Cerrado en menos 5 y abierto en 20. Ya, bueno, miren, acuérdense que es unión. Y si es unión, nos va a quedar toda esa región que está ahí. A ver, si es que no lo hacemos en otra gráfica, pues no, no me vayan a entender, normal, no hay problema. A ver qué se abierto. Ya miren,
Ya, hasta ahí lo que hemos graficado simplemente, ya, lo único que hemos graficado es lo de acá, no se olvide. Y es unión, este es O. O sea, me ha dicho en otra palabra sería todo, todo, ya. A toda esa región de color celeste lo vamos a interpretar con los yes mayores o iguales a -5, ya. A ver, por si acaso, lo voy a hacer una gráfica por aquí, ya. A ver, voy a volver a ubicar los valores, -5, bueno, ya no estamos en -1, ¿no? 1020. Ya está. Ahora miren, simplemente como le digo, nos dedicamos a graficar. ¿Ok? A ver, mire, la unión sería todo. Todo. ¿Ya? Ok, entonces acá sería cerrado y acá sería abierto. ¿Ok? Ahí lo tienen. Ya, todo eso no se olviden que lo vamos a intersectar. ¿Con quién? Con los 10 mayores o iguales a -5. Miren, creo que ahí se lo pueden observar, ¿no? Ya, bueno, esto sería cerrado. Ya está listo. ¿Ok? Entonces ya tendríamos a ver, voy a copiar acá, no es para demorar mucho. Tenemos el rango de la función f, ¿ya? Coincide, o es el mismo, coincide con el dominio de la función inversa, ¿ok? Ya bueno, eso sería todo, de manera analítica, ¿ok? Ya bueno, si ustedes lo hacen gráficamente, por ejemplo, obviamente que como acá es una parábola, es algo sencillo de graficar, ¿ya? Lo pueden hacer un poco más rápido, ¿ok? Lo pueden ver más fácil. Ahí en el rango de la función f, y es lo mismo que decir el dominio de la inversa, ¿se acuerdan? Según la definición. A ver, un momento. Y ahora vamos a graficar en y es igual a un momento, y es igual a x al cuadrado, más 4x menos 1, pero tiene una restricción, ¿recuerdan? X es mayor que -4, pero menor que 3. A ver, vamos a ver gráficamente. Ya miren, ahí está lo que les decía. Ahí está, ok. Miren, el rango de esta función, ¿sí? Si ustedes proyectan el eje Y, a ver, proyectamos, miren, va a ser cerrado en -5, ¿sí? Cerrado en -5. Y a ver, ¿hasta qué punto llega acá? Sería hasta 20, ¿no? ¿Sí? Ok, pero no se olviden que cuando x vale 3, si lo reemplazan acá sería 20, pero acá sería abierto, no lo va a tomar, ¿ok? Sería abierto. Entonces, como pueden apreciar, se cumple, ¿no? Se cumple lo que estamos haciendo, que el rango de la función f es ese intervalo, y obviamente que por definición de función inversa, sería el dominio de la función inversa, ¿correcto? Ya bueno, entonces, eso sería todo. Ya bueno, si no hay ninguna pregunta, si no quedamos entonces. Ok, nos vemos en la siguiente sesión. Hasta luego.